Hay ciudades, ya sabes, que casi respiran, que guardan siglos de sabiduría entre sus piedras. Y Salamanca, bueno, Salamanca es una de esas. Pero ojo, que hoy no vamos a pasear por sus famosas aulas buscando la luz de la razón, no. Hoy vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a descender a lo prohibido, a un lugar que la historia quiso borrar, pero que las sombras, tozudas, se niegan a olvidar. Venid conmigo, vamos a descubrirlo. Y es que aquí está la clave de todo, la gran paradoja de Salamanca. Fijaos en la cita. Donde hay luz intensa, la sombra es doblemente profunda. Y Salamanca es eso, ¿verdad? La ciudad dorada, un auténtico faro de saber. Pero, claro, esa misma luz cegadora es la que proyecta la oscuridad más densa. Un secreto que late, que respira bajo sus cimientos. Una leyenda que nos habla de conocimiento, sí, de poder también, pero sobre todo de un precio terrible que hay que pagar por ellos. Vale, pues vamos a viajar en el tiempo. Vámonos al siglo XV. Imaginad que estamos en Salamanca. En lo más alto de la muralla, ahí, un poco apartada, se levanta una iglesia, la de San Cebrián. No es una de esas catedrales majestuosas, ¿eh? No. Este sitio tiene algo distinto, un aire como opresivo, lúgubre, como si las propias piedras estuvieran guardando un secreto a la fuerza. Y es justo aquí donde empieza todo. Pero no en el altar, no, sino mucho más abajo, en las profundidades que se ocultan bajo él. Justo ahí, bajo el altar, una entrada secreta. Y empieza el descenso. 7 escalones de piedra gastada, resbaladiza. Bajas y sientes cómo cambia todo. El frío, la humedad que se te pega a la piel y ese olor, una mezcla de cera vieja, de moho y algo más, algo como azufre. Que quede claro, esto no es una sacristía, aquí no se viene a rezar. Esto es un aula, la mismísima cátedra de las artes prohibidas. Claro, y toda aula necesita un maestro, ¿no? Pues resulta que el de esta era especial. La leyenda cuenta que el sacristán de la iglesia no era un hombre cualquiera. Decían que su cuerpo era solo una cáscara, un recipiente para Asmodeo, un demonio experto, dicen, en los secretos más oscuros de la tierra. Y ojo, porque Asmodeo no se conformaba con cualquiera. Buscaba a los mejores, a los estudiantes más brillantes y sobre todo a los más ambiciosos de la universidad. Quería 7, ni uno más ni uno menos. Aquí podéis olvidaros de la teología, del latín o del derecho, ¿eh? El plan de estudios era diferente. Aprendían quiromancia, o sea, a alterar el destino que está escrito en las manos. Estudiaban hidromancia para ver el futuro en un simple charco de agua, o piromancia para entender qué decían las llamas, y lo más fuerte de todo, la nigromancia, hablar con los muertos. Durante 7 largos años se dedicaban a esto. Buscaban un poder que la ciencia, que el mundo de la luz, ni se atrevía a imaginar. Y de entre todos los que bajaron esas escaleras, hubo uno que pasó a la historia. Enrique de Villena, el marqués de Villena. Un noble, nada menos que pariente de reyes. Y tenía una sed de saber que rozaba la pura obsesión. Para él, como dice la frase, el conocimiento era poder. Pero no solo eso, era un arma. Un arma para llenar un vacío que llevaba dentro, para controlar lo que no se ve. Y quién sabe, quizás para reescribir un pasado que la atormentaba. Esa obsesión, claro, lo llevó directo a la puerta de Asmodeo. Porque claro, el conocimiento del diablo nunca es gratis. Siempre hay un precio. Y aquí había un contrato, un pacto, digamos que impío, con unas reglas muy claras, inamovibles, que los 7 tuvieron que aceptar antes siquiera de empezar la primera clase en esa oscuridad. Y el número clave en toda esta historia es el 7. Fijaos, 7 alumnos, los elegidos. 7 años de estudio, encerrados en la más absoluta oscuridad. Y al final de esos 7 años, un precio. Un precio terrible que solo uno de los 7, tendría que pagar por todos los demás. Las reglas eran estas. Primero, 7 años de encierro total, sin ver la luz del sol. Segundo, dominar todas esas artes prohibidas. Y tercero, y aquí viene lo gordo, al final uno de ellos sería elegido para pagar. ¿Y cuál era el precio? Pues el cuarto punto, su alma. La cosa era así. 6 saldrían de ahí convertidos en los hombres más poderosos del mundo. El séptimo, el que saliera en el sorteo, se quedaba para siempre, como sirviente del diablo. Su alma era, por así decirlo, la matrícula de todos los demás. Imaginad la tensión. Durante esos 7 años no hablaban entre ellos, no eran compañeros, ¿qué va? Eran rivales silenciosos. 7 mentes privilegiadas, sí, pero completamente aisladas en la oscuridad, cada uno a lo suyo, estudiando, pero siempre con el rabillo del ojo puesto en los demás, porque cada vez que otro aprendía algo, la probabilidad de ser tú el condenado aumentaba. ¿Y qué pasó con los otros 6, los que sí salieron? Bueno, eso es un misterio que la historia parece no querer contar.
Y llegamos al momento clave. Han pasado los 7 años. Es la noche del pago. La tensión en esa cripta se tiene que cortar con un cuchillo. 6 de ellos están a punto de volver a sentir el aire de Salamanca. Uno se va a quedar en ese infierno para toda la eternidad. Asmodeo acerca una urna de piedra, mete la mano. El silencio es sepulcral. Y de repente, un nombre resuena en las paredes de la cueva. Marqués de Villena. El diablo sonríe. Claro, se ha quedado con su mejor alumno. Los otros 6 no esperan ni un segundo. Huyen escaleras arriba, corriendo. Una mezcla de alivio y de terror puro, sin atreverse a mirar atrás. No quieren ver al hombre cuya condena les acaba de comprar la libertad. Pero el marqués no es de los que se rinden. En vez de caer en la desesperación, se queda quieto. Mira a Asmodeo a los ojos y le suelta: un buen alumno siempre debe superar a su maestro. El juego no ha terminado. Su mente, afiladísima después de 7 años de estudiar lo prohibido, ya está trabajando, buscando una rieta, una salida. Entonces el marqués le pide una última hora, solo una hora, para recoger sus cosas. El demonio, que se ve ya ganador, se ríe y se la concede. Y es en ese momento cuando el marqués ve en un rincón una tinaja enorme de barro, de las que se usaban para el aceite. Y ahí se le enciende la bombilla. Concibe un plan. Desesperado, sí, pero un plan. La astucia, conocer las debilidades de su maestro, era la única arma que le quedaba. Cuando Asmodeo vuelve, no ve a nadie. La cueva parece vacía. Se enfurece, claro, suelta un rugido y con un solo soplo helado apaga todas y cada una de las antorchas. La cripta se queda en una negrura absoluta, total, una oscuridad que se puede tocar. Y el demonio, que en la oscuridad se mueve como pez en el agua, empieza a buscar a su presa. Y esa era la señal que el marqués, escondido dentro de la tinaja, estaba esperando. En cuanto se apagan las luces, sale de su escondite y echa a correr, directo hacia la escalera. El demonio, que lo siente moverse, lanza un zarpazo a ciegas en la oscuridad. Unas garras invisibles, hechas de pura sombra, que atrapan algo, justo cuando el marqués llega al último escalón y cae, por fin, bajo la luz de la luna. Lo ha conseguido. Villena está fuera, está libre, está vivo. Pero algo no va bien. Se levanta, todavía jadeando, y mira a su alrededor. La luna llena lo ilumina todo. Ve la sombra de los árboles, la sombra de la iglesia, pero cuando se mira a sí mismo, no hay nada. El diablo no pudo quedarse con su cuerpo, no, pero le arrancó la sombra. Pero a ver, ¿qué significa perder la sombra? No es solo no tener una mancha oscura en el suelo, es mucho más profundo. En muchas tradiciones, en el esoterismo, la sombra es el reflejo del alma, es la prueba de que existes, tu conexión con el mundo, es esa parte de ti que te hace completo. Perder la sombra es, básicamente, dejar de ser una persona entera. Y esa fue la gran paradoja del marqués, su maldición. Consiguió lo que quería, se convirtió en el hombre más sabio de su época, con el conocimiento casi de un dios, pero a cambio tuvo la existencia de un fantasma. Tuvo que vivir huyendo de la luz, buscando siempre el lado oscuro de las calles, evitando las fiestas, los salones iluminados, porque no podía dejar que nadie viera que le faltaba algo. Se convirtió literalmente en un vacío, en un agujero en la realidad. Y este contraste lo dice todo. Por un lado, la vida, ¿no? La sombra como algo vibrante, el reflejo del alma, de estar conectado con el mundo. Y por otro, la realidad del marqués. Fría, oscura, una vida sin esa esencia, condenado a la piedra, a la penumbra, solo para ocultar que estaba roto, incompleto. Pero claro, una leyenda así no muere con su protagonista. La historia siguió. Se cuenta que la propia reina Isabel la Católica, aterrada por la fama de la cueva, mandó demoler la iglesia de San Cebrián y sellar la entrada para siempre. Pero ya se sabe que los secretos así no se entierran tan fácilmente. Y de hecho no lo hicieron, porque en el siglo XX, durante unas excavaciones, la redescubrieron. Y hoy se puede visitar. Es un sitio pequeño que a la luz del día casi parece inofensivo. Pero la gente de Salamanca cuenta cosas. Cuentan que a veces las luces parpadean, que fallan. Y algunos visitantes juran que, justo al salir, notan como si su sombra tardara un segundito más de la cuenta en seguirles. Y con esto llegamos al final de nuestra historia. La leyenda del marqués nos deja una pregunta ahí, flotando, ¿verdad? ¿Qué conocimiento, qué poder vale el precio de perder una parte de ti? Así que la próxima vez que se camine bajo el sol, quizá valga la pena mirar al suelo y valorar esa mancha oscura que nos sigue a todas partes, porque al final es la prueba de que aún nos pertenecemos. De que, a diferencia del pobre marqués de Villena, nuestra alma sigue caminando pegada a nuestro cuerpo.